Bueno, Ah, tenemos a Felipe ahora, Felipe Cofré dentro, que consiguió hacerse un espacio para participar, moderando el debate también. Así que, Felipe, buenos días, buenas tardes. bueno, bienvenidos muchachos también. Gracias por aceptar la invitación. Sé que ambos son personas ocupadas y por eso también les quiero agradecer también que hayan aceptado la invitación a este humilde programa. Chicos, hice un pequeño espacio para estar aquí al final de este debate. Yo sé, hablando con el Lucas, sé que no se trataba, quizás está un poco olvidado cómo se han puesto otros temas en la agenda, como por ejemplo la inmigración, ¿cierto? Pero sobre el aborto, que igual está dentro de esta agenda que se están discutiendo últimamente. Para ustedes dos, ¿a favor, en contra y por qué? A ver, ya, bueno, yo estoy en contra del aborto, porque sí, no, porque, porque considero que derechamente que es matar a otro ser humano inocente. Hay también todo un negocio y lobby detrás que tiene sus propios intereses en esto, desde bajar la natalidad hasta mucha plata que hay detrás, porque esto es un negocio. Tenemos a compañías internacionales como la Planned Parenthood que gana millones con esta industria y existen muchas mentiras relacionadas a este tema. Y hay toda una ideología detrás. Tenemos a las feministas radicales que fueron muchas de las que han incentivado este tema con bastantes falacias, porque hablan de que la mujer es dueña de su cuerpo. Sí, efectivamente, puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero la persona que lleva dentro, el ser humano que lleva dentro, es distinto de su cuerpo, no es parte de este. Es un ser humano independiente en cuanto a ser, depende de ella para existir por un tiempo limitado. Y la vida comienza con la concepción, porque de lo contrario no comenzaría nunca. En qué otro momento comenzaría? Tú puedes hablar también de que se puede limitar de un tiempo a otro por tales y cuales características, pero ¿quién determina además en qué momento mágico o en qué instante pasa a ser de una característica a otra? O sea, no, definitivamente en contra, es matar a otro ser humano inocente. Bien, Lucas. Sí, es interesante el tema porque va muy en la línea de lo que conversamos antes sobre sobre las arbitrariedades en las definiciones que siempre van a estar eventualmente. Yo creo que el reconocernos como personas, las unas a las otras, es parte de una especie de consenso social, las cuales en un momento decidimos no matarnos o reconocernos como iguales, ¿no? En la época de la esclavitud no reconocíamos a personas de cierta raza o de cierta condición como un igual, como un humano. Luego, gracias al humanismo y al liberalismo, lo fuimos haciendo de a poco. Lo mismo con las mujeres que eran ciudadanos de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la plata, estás forzada. La canción de los prisioneros. De alguna manera no tenían la misma igualdad jurídica. Entonces, yo creo que a nivel de derecho positivo nosotros nos reconocemos como iguales y desde ahí que parte esta igualdad, esta libertad. Entonces, cuando empezamos a reconocer a un ser como un humano, como una persona con ciertos derechos, eso lo tenemos que decidir nosotros, ¿cierto? Nosotros no consideramos que un chimpancé es un humano, a un niño le consideramos que no tiene los mismos derechos jurídicos que una persona adulta, o sea, le limitamos su libertad, ¿cierto? A una vaca decidimos que no hay problema en matarla y alimentarnos de ella, a pesar de que es un mamífero grande, que tiene cerebros más o menos altos, y en general a ciertas mascotas les reconocemos más derechos que a una vaca, ¿cierto? Por ejemplo, con el maltrato, etcétera. Entonces, siempre va a haber un momento donde nosotros determinemos de qué momento
consideramos al otro un ser humano, un igual, al que merece tener sus libertades jurídicas protegidas y sus derechos fundamentales protegidos, y que, por ejemplo, evitarían que nosotros nos matemos sin ninguna consecuencia. Dicho esto, cuando entramos al tema de desde cuándo vamos a ponernos de acuerdo para conceder, para creer que alguien es un humano, una persona o no, ahí recién el derecho puede empezar a hacerle la pregunta a dos grandes formas de pensamiento, ¿no? A la ciencia y a la filosofía. La ciencia no te va a dar una respuesta ética final, te puede dar datos, y la filosofía es la que en general tiene la finalidad de determinar para ayudar al derecho en base a estos criterios científicos y determinar cuándo es persona. Partamos primero por lo más básico, que es desde cuándo es la vida. A ver, la vida acá es un continuo. La vida desde que se generó hace 4.400 millones de años en un mar primigenio de vida no ha parado de reproducirse, evolucionar hasta convertirse en nosotros. O sea, siempre, y claro, los seres biológicos, la biomasa va convirtiendo a otros elementos químicos en vida, en biomasa. Cuando nos alimentamos, por ejemplo, vamos convirtiendo esos alimentos en materia química que termina siendo biomasa. Entonces, acá hay un continuo. El espermio es generado por el cuerpo del padre, el óvulo por el cuerpo de la madre, generan vida de su propia vida, y este espermio y este óvulo están vivos, son células, son vida. Y cuando se juntan, tienen una reacción química y no nace la vida, sigue siendo vida. O sea, vida más vida sigue siendo vida, no cambia nada con respecto a su esencialidad química en cuanto siempre fue vida. Ahora, ¿es vida humana? Sí, evidentemente un óvulo fecundado es vida humana, pero un espermio también es parte de la vida humana, un óvulo también es parte de la vida humana. Si yo me corto un dedo, ese dedo, alguien lo encuentra por ahí antes de que mueran las células, ¿está vivo? Sí, va por un rato, va a seguir vivo. Yo puedo dejar, cuando se hacen trasplantes, por ejemplo, de pulmones o de corazón, eso sigue vivo, por algo se puede trasplantar, ¿no? Y sigue siendo la especie humana, evidentemente. Tú le haces un test genético a la punta de mi dedo, a ese pulmón, a ese óvulo fecundado, a ese espermio, y te va a dar, sí, los análisis genéticos dicen que son vida humana. Ahora, ¿es persona? Bueno, ese es otro tema. ¿Ese dedo que yo me corté es persona? No, no es persona. Claramente, la otra parte, porque yo cuando soy dividido en dos a través de cortarme un dedo, todo el resto que quedó, sí, es persona, soy yo. Ese dedo no es persona. Esos pulmones, ese trasplante de corazón, ¿es persona? No, no es persona, ¿cierto? Vamos allá más allá de la definición jurídica de persona, porque podemos encontrarnos con persona jurídica, con persona natural, ¿no? Que es cuando nace, tiene un instante. Vamos al concepto filosófico de persona. ¿Desde cuándo el resto de la comunidad política, el resto de la humanidad reconoce al otro sujeto como persona? Y acá es imposible no caer en arbitrariedades, porque uno podría decir cada espermio, cada gameto es una persona de forma potencial. ¿Por qué? Porque tiene un ADN distinto, en combinaciones distintas a las que tiene su progenitor, ¿cierto? Porque por algo, si tú tienes hijos con la misma mujer, dos hermanos, como se conoce comúnmente, esos dos hermanos no son clones, a pesar de venir genéticamente de los mismos, porque cada uno de estos gametos tiene información genética diferente, ¿ya? Cuando se da esta unión, y como muchos conservadores argumentan, cuando se da la unión de gametos, este ser es único y diferente a todos los demás, bueno, esa diferencia ya viene de antes en cada gameto. O sea, esa diferencia única ya viene dada por cada gameto. Todos los óvulos que produce una mujer durante su vida genéticamente son diferentes entre ellos, lo mismo los espermios. Son combinaciones aleatorias de la mitad del ADN del padre. Entonces, esas diferencias ya vienen previamente dadas. Cuando nos encontramos que se unen, ya ninguno de estos viene ni con vida ni con algo diferente, particularmente antes. Entonces, uno puede decir, bueno, están los que argumentan que cada gameto puede ser persona, que evidentemente son minoritarios y no tienen tanto peso argumentativo, porque tampoco tienen mucho peso emocional. O sea, decir, si no, la masturbación sería genocidio. Creo que pocas personas podrían sostener eso.
Hay otras personas que básicamente sostienen que es en la concepción, que es otro momento arbitrario, que es cuando se mezclan los dos gametos. Pero que también tiene algo de, y acá creo que estoy citando a Bascuñán, cuando tú, Camilo, que eres abogado, cuando él habla de que los conservadores creen que hay un momento mágico en la concepción, que es esta fusión química de dos elementos de la biomasa, ¿no? Que son células, con un ADN particular cada uno de ellos, o con la mitad de esto, cuando se une. Hay gente que sostiene que puede ser. Yo sostengo, y la mayoría de los liberales sostenemos, que es al momento del desarrollo de conexiones neuronales y sistema nervioso central. Antes de profundizar en ese argumento, voy a decir los otros que vienen que serían más exagerados. Hay otros que dicen que desde el nacimiento, que me parece absolutamente arbitrario estar dentro o estar fuera. Ahora, cierto argumento feminista podría ser, porque ya codepende menos del cuerpo de la madre, porque ya hay otro sujeto, pero no me parece que sea tan bien justificable. Y bueno, y hay otros ya más extremos, que es como el mismo caso extremo del gameto, pero al revés, que dicen que hasta que ese niño ya no pueda valerse por sí mismo, pedir ayuda, no es tan diferente a un perro o un chimpancé, ¿cierto? Ese argumento también carece sobre todo de percepción estética. Hay poca gente que podría justificar el infanticidio de esa forma, y no me voy a meter tanto en el tema ético, sino más bien lo dejo fuera por tema meramente estético. Yo al menos creo que debería haber un reconocimiento como sujeto a la persona desde los 3 meses. Desde los 3 meses. ¿Por qué? Porque ahí se genera el sistema nervioso central y la conexión neuronales. ¿Qué importa esto y por qué es menos arbitrario, a mi modo de ver, que los otros 4 puntos, o los otros 4 puntos arbitrarios, reconociendo que hay cierta arbitrariedad en esto? Es que lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas, es que nosotros tenemos la capacidad de tener ciertas características que otros seres no tienen, ¿cierto? La vaca que nos comemos, esta hamburguesa el McDonald's, el cuarto libra, ¿cierto? O esta mascota que tenemos de alguna forma, que si fuera una persona sería un esclavo, ¿cierto? O una bacteria que cuando nos vacunamos las matamos por millones. O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros? Que tenemos la capacidad de pensar, razonar, tener autoconciencia a un nivel tan elevado que podemos estar teniendo esta conversación hoy día y debatiendo sobre esto, y nos reconocemos luego como iguales en esta dignidad. O sea, yo reconozco que Felipe, que Camilo o que Lucas tienen, al igual que yo, una capacidad cognitiva de que yo los reconozco como iguales, ¿cierto? Y no solamente por ser hombre occidental, como se pensaba en otro momento, sino más bien haciendo un punto. Déjame terminar el último punto sobre la capacidad física. Creo que desde que se genera, como tenemos eso, ¿dónde está compuesto esto? Porque si me corto el dedo, o me corto el brazo, o me cortan todas las extremidades, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está contenido el yo a nivel fisiológico? Está en el cerebro. Y este cerebro funciona porque es un sistema de conexiones neuronales que funciona con el sistema nervioso central, que hacen que nosotros tengamos esta capacidad. Hay una frase de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que es: yo soy mi cerebro, el resto es un apéndice. Y pareciera ser así. Entonces, desde que se tienen esta mínima sospecha de un cerebro que tendría las capacidades fisiológicas eventuales de pensar, razonar, tener autoconciencia, es que para mí desde ahí es una persona. Y antes, no. ¿Y por qué hablo de capacidad fisiológica? Porque uno puede estar teniendo esta capacidad y no estar usándolas, por ejemplo, cuando uno está dormido. A pesar de que el cerebro igual sigue funcionando, no está plenamente consciente. Pero tú sigues siendo persona mientras duermes. Espero que me consideren, porque si no nos podría matar la noche y no es crimen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos las capacidades fisiológicas. Por el contrario, cuando una persona muere, ¿qué es que se considera que una persona murió? ¿Por qué? No sé, la donación de órganos no es robo de órganos. Porque esa persona tiene muerte cerebral. Desde la muerte cerebral, o sea, el cuerpo puede seguir funcionando, los pulmones, el corazón, las uñas siguen creciendo hasta meses después de muerto en un cadáver, pero no consideramos que esa persona, a pesar de tener partes vivas, sea un ser vivo o siga siendo un ser humano. ¿Por qué? Porque la parte estructural más importante, que es el cerebro, las conexiones neurales, murieron, dejaron de funcionar. Entonces, previo a los 3 meses, no hay sospecha alguna de que se tengan esas mismas capacidades. O sea, nos parecemos más a una persona con muerte cerebral que a una persona viva, ¿cierto?
o durmiendo, si se quiere. Pero ya de los 3 meses me parece que ya habiendo un mínimo de conexión neuronal, el sistema nervioso central, podemos decir que esa persona ya, a pesar de que no está cantando, no tiene un nombre propio, no dice nada, ¿no? Podríamos decir que esa persona se parecería más bien a una persona adulta durmiendo que a una persona muerta. Y previo a eso, o sea, en la etapa embrionaria y no feto, se parecería más bien a una persona con muerte cerebral que una persona viva. Ese es mi punto. Ya, yo quería decir un par de cosas ahí que fueron bastantes cosas las que tú mencionaste. Primero, si las hamburguesas del McDonald's son de vaca o no, porque me queda esa duda. Son de no la estoy crianza, tan seguro de que sean de vaca. A ver, respecto a lo que tú hablabas por ejemplo, si tú te cortas un dedo, que hay un pedazo de tejido humano, obviamente que eso no corresponde a un individuo de la especie humana. Sí, está vivo al menos momentáneamente. Los gametos efectivamente están vivos, pero tampoco constituyen individuos de la especie humana, de que no se han unido. Y de acuerdo a la función natural biológica del cuerpo humano, estas son células que están destinadas a eliminarse en caso de no ser utilizadas. Van a desaparecer de una u otra forma. Van a ser eliminadas por el propio organismo o reabsorbidas, dependiendo si son masculinos o femeninos. Pero un gameto que se une a otra persona sigue siendo el gameto. ¿Cómo, perdón? Sigue teniendo el espermio que se unió con el óvulo, sigue teniendo todos los componentes químicos después de la unión hasta que somos ahora. Por algo tenemos Pero ese ADN a partir de ese momento ya formó un nuevo individuo único e irrepetible que empieza un desarrollo continuo e ininterrumpido. Entonces ya se formó a partir de ese momento un nuevo individuo de la especie humana que solo requiere tiempo para desarrollarse completamente. Y respecto de esto que mencionabas de los 3 meses antes del desarrollo del sistema neurológico, ¿se puede determinar cuál es el momento exacto en que comienza este desarrollo? ¿Hay un instante en que sea una cosa y al instante siguiente es otra? No, esto es un proceso continuo, paulatino e ininterrumpido. Entonces uno no puede determinar exactamente cuál es el momento. Aunque fuera así como dices tú, ya es un individuo de la especie humana que está desarrollándose. Si es persona o no es persona, no me parece que sea tan relevante, ya que es una discusión jurídica y filosófica, pero sí es un individuo de la especie humana. Y de hecho, legalmente sí debería ser considerado persona, ya que se dice que es persona cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Condición puede ser ya nacido o en gestación. Ya es un individuo propiamente tal. Por lo tanto, está vivo como ser humano y debe respetarse su vida. No sé si se me quedó algún punto de los que mencionaste pendiente. Tú estás usando el concepto de individuo como yo usé anteriormente el concepto de persona. De hecho, prefiero el concepto de individuo, así que te concedo el punto, pero para lo dicho era en este caso un símil. Quizás está mejor utilizado individuo que persona, especialmente por liberal, ¿cierto? Individuo es más amplio que persona. Claro, pero me refería cuando hablé de persona en el comentario anterior, me refería al individuo. Sobre el momento, claramente yo dije que había una especie de siempre una arbitrariedad. Y me parece que como no sabemos desde en qué momento se pasa de un estadio a otro, uno puede ser cauto y decir, al menos antes de los 3 meses no se da, y después de los 3 meses se puede dar. Entonces, ante la duda, uno puede incluso tener una actitud conservadora y decir, ante la duda me abstengo, y desde los 3 meses no se podría abortar. No sé si es persona o no, pero antes de los 3 meses tengo seguridad que no. Entonces, desde los 3 meses, como no sé, no abortamos, y eventualmente puede ser que este cúmulo de células desarrolle un sistema nervioso central que le dé la capacidad fisiológica de tener autoconciencia. Pero somos todos un cúmulo de células, más desarrollados o menos desarrollados. El tema es que hay un sistema en nuestro cerebro, que es la mente, ¿no? Que está contenida en nuestro cerebro, y el último punto es que tú me dices, claro, hay un continuo, ¿cierto? Hay un continuo, pero uno también podría reconocer en el espermio o en el óvulo, como historia separado,
un continuo de esa historia. Porque uno dice, no, pero es que acá se mezclaron dos elementos. Bueno, pero cuando tú te comías esta hamburguesa en McDonald's, estás haciendo un proceso que es parte de comerte, de comer proteína, que es un elemento externo que te va a ayudar a ti a sobrevivir. Lo mismo... Pero los gametos, si no se mezclan, nunca van a llegar a hacer nada. Y si van a ser eliminados. Pero si por el propio organismo. Si tú te comes si tú no te comes ninguna de estas hamburguesas de la crianza del McDonald's, que son de vaca, vas a morir. Eventualmente, si tú no comes durante, no sé, 40 días, 30 días, vaya a morir. Ojo, perdón, no te aseguro de que si te comes la hamburguesa tú no te mueras. Bueno, como decía creo Dr. House, o sea, bueno, el oxígeno nos mata, pero la alternativa, dejar de respirar, nos mata más rápido. Entonces, de alguna forma siempre estamos muriendo, siempre vamos camino hacia la muerte. Pero ahí el tema es que este gameto, si es que no se encuentra con este óvulo, evidentemente va a ser desechado y su vida va a durar menos. Si tú no comes por 40 días, tu vida también va a morir eventualmente. Si tú tienes la suerte de que eres este gameto que se encontró con otro gameto y que pueden reproducirse y recibe todo el alimento, que es otra externo, y recibes todos los nutrientes y la hormona que necesitas en el cuerpo de tu madre, que son otros elementos externos, vas a sobrevivir. Y si luego nacido logras alimentarte de leche materna y después de vacas, vas eventualmente a sobrevivir más tiempo. Entonces siempre vas a depender de una cosa externa. Siempre cuando eres un gameto dependes de que los testículos te cuiden, después dependes de encontrarte con otro gameto que sirva para la reproducción, dependes de la gestación de la madre, dependes del criado de tus padres, dependes de poder cazar vacas y comértelas. Siempre vas a depender de elementos químicos, biológicos incluso, externos a ti, y este continuo partiría desde la historia del desarrollo de este gameto hacia adelante. Incluso podríamos decir que es un continuo de 4.400 millones de años. Porque pero si el gameto no se junta con el otro, va a cumplir su proceso natural. Y si tú no comes comida o si eres abortado, vas a cumplir tu proceso natural, que es morir. No, sí, obviamente que uno se alimenta, pero son cosas completamente diferentes. Y el aborto no es un proceso natural, a salvo que sea un aborto espontáneo, que es una situación lamentable, pero no es lo que normalmente debiera pasar. El aborto se debe a una intervención externa deliberada, cuyo fin es matar a la persona que se encuentra desarrollándose en gestación. La reproducción o al individuo de la especie humana que está en gestación. La reproducción sexual también es un elemento determinado, no, entre comillas, podríamos decir que no es natural, en cuanto la mayoría de los espermios, o sea, no es la norma, porque la mayoría de los espermios no llega a fecundar. O sea, estamos hablando de que es una minoría, como tú dirías, y como una mutación, como lo hablamos al principio del programa, ¿no? Como los ojos azules o como ser hermafrodita. Una minoría de estos espermios llega a fecundar. O sea, la mayoría, la norma, lo común es que los gametos no fecunden. Parece raro, ¿cierto? Porque la mayoría venimos de fecundaciones, pero si vemos la capacidad, las posibilidades de los gametos que no terminaron concebiendo son infinitamente mayores, son exponencialmente mayores. Entonces, pero así es el proceso de reproducción natural de todos los individuos que se reproducen de forma sexuada. Sí, pues, pero hay una decisión consciente en la mayoría de nosotros, excepto en hashtag ustedes, que no fueron parte de la naturaleza, que de alguna manera uno eligió conscientemente tener un hijo, o al menos eligió tener sexo. Excepto cuando ustedes no. Entonces la mayoría bueno, se acabó el programa, Lucas se quiere ir. Sí. Cuando hay una decisión consciente de hacer que uno de estos gametos se reproduzca con el otro gameto, y por eso está el impulso sexual, que no me parece tan distinto a decir, ¿sabéis qué? Prefiero ponerme un condón para tener sexo y no reproducirme, prefiero ser vegano a ser carnívoro y comer vaquitas, o prefiero, ¿cómo se llama? O prefiero abortar a este hijo antes de los 3 meses, porque es un cúmulo de células y no es un individuo, no es una persona, no tiene los elementos fisiológicos mínimos para contener siquiera un pensamiento. Entonces, creo que en todos los casos podemos encontrar el degradé, o sea, la evolución, la constante, la potencialidad
y en todos los casos encontramos que requieres de elementos externos, otro gameto, alimento de la madre, leche, vaquitas. Quiero acotar lo siguiente. Por ejemplo, aquí en Chile, en nuestra legislación penal, la mayoría de la doctrina que estudia el delito de aborto, ¿cierto? Está conteste lo siguiente. Está conteste que la vida, o la vida en potencia, o la vida que está por nacer, se entiende protegida propiamente tal de la concepción, como se ha dicho tradicionalmente, sino que entiende que es desde la anidación, es decir, desde que el óvulo se anida en el útero, digamos. Y desde ahí han entendido la mayoría de los estudiosos del derecho penal que la vida que está por nacer se entiende que se debería proteger desde ese momento, no precisamente de la concepción. Eso quería acotar más que nada desde los momentos. A mí me parece una teoría bastante interesante. Se entiende como más bien para considerarlo un bien jurídico protegido que vida, porque es una entidad viva desde antes que se anide, aunque no se llegue a anidar después. Entonces es más bien para efectos jurídicos que para efectos biológicos eso de considerar vida propiamente tal. Y aparte la discusión es más deontológica que ontológica, porque de alguna forma igual el Tribunal Constitucional terminó por aceptar el aborto, las 3 causales, el aborto terapéutico, ¿cierto? Y la Constitución al menos dice la ley protege la vida del que está por nacer. Y esto puede ser instante antes, instante después, y eso y el resto ya son interpretaciones constitucionales. Y recordemos que si uno lee un poco la discusión de la Comisión Ortúzar, se da cuenta que ni los legisladores más conservadores ni el mundo de Ortúzar le aceptó a Jaime Guzmán esta defensa del naciturus que querían imponer originalmente. Entonces, claro. y recordemos que esta comisión fue dada en dictadura, que tampoco una legislación que sea como originariamente válida para, al menos para los positivistas, ¿cierto? O sea, no sé, para un liberal particularmente no es como que el argumento ontológico pro vida sea particularmente válido sobre una discusión ontológica de lo que es lo que debería ser eventualmente, si es que se aprobara el aborto, para mí, que debería ser libre, libre, seguro y con mucho lucro hasta los 3 meses. Efectivamente, o sea, lucrar como tú dices, por matar seres humanos. ¿Cómo? Lucrar matando seres humanos. Es que para mí ese sería el tema. Hasta los 3 meses no sería ni un individuo, ni un ser humano, ni una persona. O sea, sería de la especie humana, igual que un dedo. Pero no sería persona. Entonces claro, ahí no sería un lucro a través de matar personas. Sería menos parecido a un sicario, más parecido a una liposucción. Si bien es verdad que el constituyente de la época, de la Comisión Ortúzar, no había acuerdo respecto al aborto. No había acuerdo, pero sí la mayoría de las personas que participaban en esta comisión, entre ellos Enrique Evans, por ejemplo, un gran jurista chileno, todos llegaban digamos, al consenso de que si bien consideran que la Constitución no prohibía totalmente el aborto, ¿ya? Por eso dio pie a la ley de Ortúzar, pero llegaban a la conclusión que solamente en casos excepcionales, en casos, por ejemplo, de riesgo vía la madre, o en casos que en derecho se consideran importantes, se podría interrumpir un embarazo. Todos llegaron a la mayoría llegó a ese consenso. Que no, pero para eso... no es que sea... ¿Ah? Para eso no se necesita una ley de aborto, porque la práctica médica siempre ha privilegiado la vida de la madre sobre la del feto cuando hay que realizar algún tipo de acción que requiera salvar su vida. Eso ya está resuelto, no es necesario legislar sobre ello, porque la diferencia es que tú lo tomas con un criterio restrictivo y el otro lo tomas con un criterio amplio. Claro, entonces... si bien, como dice Lucas, no había un consenso, pero el consenso también, la discusión no era tan amplia, sino que igual era restrictiva en el sentido de que como mucho la Constitución autorizaría o permitiría una ley como la de las 3 causales, nada más. Eso es lo máximo que podría llegar a ser constitucional, digamos. ¿Algún otro tema? Quería hacer una última acotación respecto de la
del aborto en 3 causales, que es una farsa eso de las 3 causales. La primera ya estaba resuelta por la lex artis medica. Una mujer siempre está en riesgo desde el momento en que se encuentra embarazada, o sea, está en peligro. Es una condición riesgosa per se. Esto no lo digo yo, lo explica el doctor Jorge Becker, que es un experto en ginecología, medicina materno-fetal, de los cuales hay muy pocos profesionales acá en Chile. La segunda causal, que es el tema de la inviabilidad del feto, es una cuestión muy discutible de si un feto es inviable o no, porque supongamos que estuviese de acuerdo con esa causal. No lo estoy, pero supongamos que lo estuviera. Desde un punto de vista técnico, se hizo muy mal esa ley porque contempla como causales de inviabilidad cuestiones que hoy en día son perfectamente tratables. Y además, como yo no estoy a favor de esto, el feto también es considerado un paciente. Se le hacen controles, se ve si está bien, si está mal se le trata, si no está fuera de alcance médico. Pero como es un paciente, tú no solucionas un problema médico matando a los pacientes. Y respecto de la violación, estamos hablando desde un punto de vista médico de un ser humano sano. Tú no matas a un ser humano que se encuentre sano. Va contra de la práctica médica. Yo en general no estoy Bien, chicos. Los 3 causales nunca fueron como mucho tema para mí, excepto quizá el tema de cuando el feto tiene, en el fondo, ¿cómo se llama la condición? Cuando no tiene cerebro, acefalia. Claro, cuando es acéfalo ya para mí nunca fue humano nomás. Entonces me da lo mismo si tiene 9 meses o 5 años. Es más parecido a una especie de órgano que de una persona individuo, ¿no? Pero todo el resto como que considero que no son particularmente justificables por sí solas y sí estaría más a favor del aborto libre que del 3 causales en particular. Perfecto, chicos. Lucas Herrera, dime ahora, para ir cerrando, comentarios al final ya. Bueno, a lo mejor tocamos, si es que los chicos quieren comentar algo específico, una opinión sobre entre G7 y cómo es lo del Amazonas, más que nada. Sabemos que entre comillas, se le ofreció ayuda económica o destinar cierto dinero a Brasil para el tema del Amazonas. Sin embargo, Bolsonaro no está muy de acuerdo con esto, ya que al parecer consideraría esto también como pasar a llevar la soberanía del país o tratarlo como una colonia incluso. Sí, yo quería, es un tema que me interesa bastante. ¿Por qué? Porque con respecto a lo que hablábamos al principio, o la idea original del programa sobre el tema del TPP, o la Agenda 2030 de la ONU, me parece que uno puede encontrar que en el G7 el epicentro del poder de estos grupos, de este llamado globalismo, que generalmente lo usan de forma peyorativa, pero yo lo hice mío, lo hice propio. Así que me parece que el G7 es el momento importante donde se juntan los que vendrían este power concentrado, más que el G20 o otros organismos internacionales, incluso más que una comisión trilateral o otros grupos de reuniones multilaterales. El G7 hay que recordar que donde está Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Antes era el G8, estaba Putin, en el fondo era el G7 más 1 o G7 más Rusia, que al final el G8, y se sacó a Putin del tema por la invasión a Crimea. Entonces, justamente el G7 es el organismo de poder occidental por excelencia. En esta ocasión invitaron a Sebastián Piñera, al presidente de Chile, de esta derecha light, como diría Camilo, de esta derecha progre, que
Piñera, tanto en su discurso invitado al G20, donde no pertenecemos al G20, pero también estuvimos invitados al G20 en Japón este año y ahora estuvimos invitados al G7 en Francia. El discurso del G20 encontramos un Piñera que atacaba al discurso de Trump, o sea, ese fue su gran discurso, fue atacar a los proteccionismos, porque uno está afectando el crecimiento de Chile, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, encontramos en Piñera un discurso bastante globalista, bastante pro tratados internacionales, bastante respetuoso del derecho internacional y que hace que Chile, ahora invitado al G7 y vamos a recibir a Xi Jinping, a Putin o quizá a Trump en el APEC en noviembre y después a otro grupo de mandatarios y personas importantes en el COP25 en diciembre. O sea, Chile este año ha sido probablemente el año donde más hemos estado invitados a hablar con los grandes. Uno de los grandes problemas que yo creo que tenía Chile, o los grandes como deuda o logro a comprender, era que Chile se sentara alguna vez en la mesa con los grandes. Ya Velasco en el gobierno de Bachelet 1 había logrado sentarnos con los ricos, haciendo que entremos a la OCDE, al Club de Países Ricos. Ahora ya Piñera ha logrado que podamos sentarnos con los poderosos. Entonces, eso pone a Chile dentro, lo pone en el mapa. O sea, dejamos de ser este país olvidado en la última punta y que no tenía ninguna posibilidad eventual de tener una relevancia geopolítica a ser un país que hoy día, como decía, estoy en el G20 y en el G7. Y yo creo, y la razón principal por la cual yo defiendo el TPP, es por lo mismo, porque Chile fue uno de los 3 países que se le ocurrió armar este TPP, este tratado que si eventualmente Estados Unidos vuelve, Trump dijo que habría que analizarlo, a pesar de que fue casi su primera medida cuando fue electo presidente, o si eventualmente ganara un demócrata, ojalá que sea pro TPP, Estados Unidos volviera a este plan original de los 12 países, representaría el 40% del PIB mundial. O sea, sería el tratado de libre comercio más grande de la historia. Entonces, de alguna manera, eso hace que este Chile, que pensó el TPP con Nueva Zelanda y Singapur, Nueva Zelanda es el país más liberal del mundo, o uno de los más liberales del mundo, y Singapur quizás es el país más tecnocapitalista del mundo. Entonces, van en la línea del liberalismo y el tecnocapitalismo, y que Chile se haya sumado junto a estos 2 países, hayamos creado la idea, y el Chile de Ricardo Lago, recordemos que la idea se pensó en 2005 y después se sumó Brunei. Este tratado eventualmente sería la materialización de un proyecto país, que uno podría decirlo en este eje Lagos-Piñera, de un Chile absolutamente metido en el análisis internacional, en la política internacional, y por eso hemos sido en general respetuosos, y acá nos distanciamos un poco de la postura de la derecha más extrema, al right, o como se quiera llamar al mundo, José Antonio Kast, e incluso a Axel Kaiser, cuando Johannes llamaban Kaiser. a salirse. No, Axel. Axel ¿Sí? tuiteó cuando estábamos en el juicio contra Bolivia en La Haya, que en el fondo Chile debería salirse del Pacto de Bogotá porque el progresismo controlaba los tribunales internacionales y íbamos a perder, y ganamos. Entonces, este discurso que tiene Axel, influenciado supongo yo por Steve Bannon, o esa línea de pensamiento, después de esa entrevista que tuvo con él, o el mundo de José Antonio Kast, que fue agarrando un poco esa idea típica de lo que la prensa llama los populismos de derecha, llámese Bolsonaro, Trump, todo este anti-internacionalismo, que uno ve en la derecha, extrema derecha, y en la extrema izquierda por anticapitalista, antineoliberales, que uno lo ve en el Frente Amplio, en Podemos, en todos estos grupos que son, llaman al internacionalismo, lo llaman imperialismo. Vemos que justamente este respeto por ejemplo, el Pacto de Bogotá, a seguir dirimiendo nuestros conflictos en La Haya, es porque hay un proyecto país de que Chile sea un país profundamente globalista, porque Chile sea profundamente internacionalista, y ahí diferíamos a nivel filosófico con Camilo, para mí es la formalización del siglo XXI del liberalismo. O sea, globalismo es igual a liberalismo. Y muchos analistas internacionales lo ven así, y uno es cosa de ver al final
los enemigos del TPP o del internacionalismo uno lo encuentra en la izquierda marxista, incluso en el marxismo del siglo XX, el socialismo del siglo XXI, o en el neomarxismo de Podemos, y lo encuentra en la derecha más nacionalista de la línea Steve Bannon, ¿no? Que es profundamente anti-globalista, antiliberal. Entonces, si uno ve la definición que hacen nuestros propios enemigos de nosotros, uno se encuentra que este globalismo que va desde la socialdemocracia hasta el conservadurismo soft, si se quiere llamar de alguna manera, uno encuentra un punto común en el liberalismo, en la agenda liberal de los últimos 350 años, que se manifiesta en el siglo XXI a través del globalismo. Y Chile va muy en esa línea. Creo que Chile es un país profundamente globalista. A ver, por mi lado, considero que, bueno, estoy en contra del TPP. Esto es un caballo de Troya que puede traer cosas que sean positivas, obviamente, ya que es un tremendo documento de unos 600 y tantas páginas, pero es un caballo de Troya que nos ata como tratado internacional a esta Agenda 2030, lo cual es una verdadera tiranía totalitaria de la ONU, respecto de la cual nos sometemos absolutamente en todo a los dictámenes y a la línea de ellos. Por ejemplo, tenemos la obligación de informar todo lo que hagamos en virtud de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que son completamente totalitarios. Además, dice que toda legislación y soberanía nacional va a ser respetada siempre y cuando vaya en la línea de estos objetivos de desarrollo sostenible, que son de aplicación, como ya dijimos, universal, etcétera, 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 y a nivel internacional. O sea, ningún país puede quedarse atrás de esto. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Lo que se busca es control y dirección de las sociedades, en virtud de intereses de ciertas élites que utilizan a la ONU y utilizan, al menos momentáneamente, a esta izquierda para ir imponiendo una agenda determinada. Respecto del tema Bolsonaro y Amazonas, el problema que hay aquí respecto de rechazar esta ayuda internacional del G7 es que efectivamente estas ayudas nunca son desinteresadas, sino que son siempre con alguna letra chica. Hay que recordar que estas personas como Macron y otros van de acuerdo con esta agenda globalista y van a terminar exigiendo cuentas de algún tipo. Entonces, obviamente que Bolsonaro tiene sus motivos para rechazarla. Yo creo que Brasil tiene los recursos para combatir todo esto, va a tener apoyo de Estados Unidos, etcétera, que van dentro de una misma línea. Y obviamente lo que está pasando ahí es una tragedia, pero tampoco creo que haya sido algo generado espontáneamente, ni mucho menos culpa de Bolsonaro, sino que esto, si no se hizo con el fin de desprestigiar a Bolsonaro y utilizarlo como excusa para presionar la adopción de esta famosa Agenda 2030, sí se está sacando provecho especialmente para esto que viene ahora. O sea, se le está sacando un provecho político para desprestigiar a Bolsonaro y exigir que se vayan cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a que Chile siempre ha sido conocido como respetuoso del derecho internacional, yo creo que hay que ver qué nos va a beneficiar esto, porque no se trata de ser respetuoso del derecho internacional porque sí, ni adherir a cuanto tratado y pacto se nos ponga por delante porque sí. Hay que ver qué beneficios trae esto para los intereses de nosotros, de Chile. O sea, obviamente que existimos en una comunidad internacional y no podemos marginarnos de ella. Tenemos que tener relaciones abiertas con ellos, comerciar, pero muy distinto es someternos a una agenda y ceder nuestra soberanía a organismos que finalmente no nos benefician de ninguna forma. Quizá en este caso particular terminamos beneficiados en la Corte de la Haya porque la postura de Bolivia no tenía ningún fundamento, ningún sustento. Pero
pero estos organismos internacionales a la larga no nos benefician en nada. ¿Por qué tenemos que estar rindiéndole cuentas a un tribunal que nadie de nosotros ha elegido, y que se viene a meter y a interferir en nuestros asuntos internos? Lo que yo creo es que hay que empezar a revisar cada pacto y tratado internacional en los que nos hemos metido y ver si sirven para nuestros intereses o no, y salirnos de todo aquello que no nos beneficie. Y Buena dejar de línea. estar teniendo a la ONU en este pedestal y considerarla como un organismo ideológicamente neutro, porque no es así. La ONU es una cloaca de comunistas y globalistas que nada bueno están haciendo en el mundo en este momento. Bien. Felipe, ¿sigues vivo? Felipe estaba con problemas de red, me dijo. En todo caso, ya yo creo que podemos ir acabando. Fue una charla bastante larga, un debate excelente, chicos. ¿Estás vivo? ¿Sí? Sí. Ahora que salí del supermercado y recuperé la señal. Bien. Como decía, fue un gusto tenerlos aquí, chicos. Me encanta cuando la gente puede discutir sin faltarse el respeto, sin necesidad de gritar o acaparar el micrófono como hacen algunos en otros casos. Así que bueno, por mí como si en otra ocasión si quieren repetir o lo que sea, nosotros estaremos encantadísimos. Y bueno, nada más, chicos, si quieren decir algo. Sí, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy bueno, muy interesante el debate. Así que cuando quieran hablar de estos temas y otros, yo encantado de participar con ustedes en estos debates y muy respetuoso como estuvimos con Camilo hoy día. Así que muy bien y gracias Felipe y Lucas por la invitación. Muchas gracias a Bueno, yo ustedes también por... les agradezco la invitación. Un agrado estar acá con ustedes también. Debatir aquí con Lucas, que tenemos unas posturas completamente divergentes, aunque coincidimos en algunos puntos en particular. Encantado de volver a estar acá cuando me inviten y agradecerles esta instancia. Bien, chicos, muchas gracias a ustedes. Lucas, ¿algo que decir antes de cerrar? Nada Lucas más, Herrera. nada más por mi parte. Tú despides si quieres. Bueno, chicos, muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Somos Instituto de la Libertad y nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos.